Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vais entrando, nos vamos a esperar nada, un minuto, voy a decir unos segundos, vamos a esperar un minuto para que vayáis entrando. Gracias a los que estáis aquí puntualmente. Y ahora enseguida empezaremos con esta charla, con esta conversación. Gracias por estar aquí. Y ahora creo que sí, hemos dejado unos minutos de cortesía. Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación de nuestro ciclo llamado Charlas On, ¿no? Así como digo siempre, charlas que nos activen un poco proyectos y pensamientos. Muchas gracias por estar aquí, como decía mientras ibais entrando en la sala, un placer para nosotros tener a tanta gente conectada. Y bien, charlas on, ya sabéis que son pequeñas conversaciones, pequeñas entrevistas con los directores y directoras de nuestros posgrados, de nuestros programas de Executive Education, y todos ellos son profesionales en activo también, y conversamos sobre algún tema importante que se trabaja luego en profundidad en cada uno de estos posgrados, ¿no? La charla de hoy la vamos a hacer con Xavi Rodríguez. Hola, Xavi. Hola Ana, buenas tardes a todos. ¿Cómo Muy estáis? bien. Xavi es el director, evidentemente, de uno de nuestros posgrados, el de Dirección y Gestión de Proyectos, de aquí de UNCED, que ofrecemos cada año. Y además Xavi es director de proyectos en Banc Sabadell, tiene una experiencia ya con más de 23 años en gestión de proyectos en el sector de finanzas y de bancas, ¿no? En entidades financieras nacionales e internacionales como Caixa Catalunya, Deutsche Bank, CaixaBank, y ha participado en proyectos importantísimos como pues, implantaciones de estas entidades en otros países, ¿no? Por ejemplo, integraciones de diversas entidades, ¿no? En estas fusiones que últimamente, Xavi, se producen. Tanto se llevan, sí. Sí, Cada día, no sé si es nuestra percepción, pero sí, ¿no? Es así, ¿eh? Es así. sí, así es, así es. Además, estás especializado en proyectos de transformación digital, ¿no, Xavi? Este Ujú. sería como Sí, tu core. correcto. Muy rápidamente, diríamos, Ujú. comentar tu trayectoria, tu larga trayectoria, realmente muy interesante. Si te parece, podemos empezar, Xavi, definiendo un poco qué es un project manager, ¿no? ¿Está tan de moda este concepto, este rol en las empresas? Pues la verdad, Ana, es que la respuesta rápida es que sí, ¿no? Que es un rol, es una figura que está muy de moda, ¿no? Podríamos decir que el rol este de director de proyectos ha cogido mucho vuelo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Y no es porque sea una profesión que sea muy novedosa, ¿no? O que haya surgido hace poco. De hecho, esta carrera, esta profesión lleva ya más de 70 años con una gestión de proyectos más moderna, ¿no? Pero el incremento este de la demanda que se está produciendo en estos últimos años y la relevancia que está tomando esta figura dentro de las empresas, pues viene dada por el incremento de proyectos que todas las empresas están llevando a cabo, ¿no? Y si me permites, me explico un poquito, ¿no? A qué se debe este incremento de tanta demanda. Por un lado, vivimos en una sociedad que se está volviendo muy compleja, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y además se conjuga con que la velocidad de esta sociedad pues se está incrementando, ¿no? Y los cambios que se producen en ella pues son cada vez más grandes y más complejos, ¿vale? Eso es lo que en cierta manera llamamos como un entorno VUCA, ¿no? Que es volátil, incierto, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Y esto provoca que la necesidad de realizar proyectos para desarrollar nuevos productos y servicios pues haya incrementado enormemente y que para hacer tantos proyectos pues realmente hacen falta muchos responsables de proyecto, ¿no? Por otro lado,
esta figura también ha pasado de ser un rol meramente de gestor de proyectos, ¿no? Meramente de seguir los proyectos, de ver que cumplen con las fases, que cumplen con los hitos que tienen que cumplir, que se controlan los tiempos, los costes, etcétera. Ha pasado a ser un rol más de una especie de asesor, ¿no? De consejero, incluso de esos consejos de administración, de esas altas direcciones de las empresas, ¿no? Porque se ha vuelto una pieza que es experta, ¿no? Y clave tanto en conocimiento de procesos, de los productos y de los servicios de la empresa, como un experto en lo que es alinear ese project portfolio con el plan estratégico de las compañías, ¿no? Por eso realmente pues, es una figura que sí que está siendo muy de moda, ¿no? En los últimos tiempos. Y no, de moda y está bien, ¿no? Que al final es porque se necesitan. Yo que vengo de televisión, ¿no? Siempre los comparo mucho con los jefes de producción, ¿no? Al final un poco los directores de orquesta, ¿no? Un poco cada uno, Correcto, ¿no? sí, Llevar sí. el equipo con un objetivo y tienes bueno, que transmitir a todo el equipo el mismo objetivo, ¿no? Por lo Exacto. tanto, aburrida no es esta profesión, es decir, porque normalmente son proyectos muy largos, es decir, puedes ir cambiando, ¿no? Por un lado, de objetivos y después, no sé, a ver qué opinas tú, pero merece la pena entonces invertir, ¿no? En formarte cómo gestionar proyectos, ¿no? O cómo se diferenciaría de un director, no sé, ¿cómo lo ves? Pues a ver, por un lado, yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Hay una cierta recurrencia, ¿no? Ciertas tareas que son más repetitivas y que acaban haciendo un poco aburrida, ¿no? Quizás la carrera profesional de cada persona, ¿no? Entonces, si nos fijamos en lo que es la propia gestión de proyectos, pues evidentemente, si ponemos el foco en lo que son pues, el seguimiento de los procesos, de las fases, los controles, seguimientos, etcétera, pues evidentemente tiene un punto que alguien puede llegar a parecerle un tanto aburrido. Pero de hecho, si mi experiencia en esos más de 20 años ya llevando proyectos es que justamente la gracia de esta profesión es que los proyectos tienen un inicio y un final marcado, ¿vale? Cada proyecto se desarrolla durante un cierto tiempo y esa es parte de la gracia, ¿no? Que cuando se acaba ese proyecto empiezas un proyecto nuevo. Entonces, cuando haces estas fases de definición de requerimientos, de diseño, de planificación, de implicar a todos los equipos que van a participar en el proyecto, que suelen ir variando para cada proyecto, pues esto es lo que hace que la gestión de proyectos pues, sea muy entretenida, muy diversa, ¿no? Y quede muy lejos de ese aburrimiento, ¿no? Que comentábamos. Además, si lo que buscas es hacerlo, la gestión de proyectos de una forma muy profesional y lo más eficiente posible, pues entonces es necesario formarse, ¿no? Es necesario aprender todas esas metodologías para convertirte en un gestor de proyectos de primera, ¿vale? Piensa que más de la mitad de los jefes de proyecto, de los project leaders de las empresas, apenas tienen formación específica en gestión de proyectos. La mayoría pues, son ingenieros o matemáticos, físicos, etcétera, que tienen carreras técnicas que desde que han acabado la carrera se han dedicado a gestionar proyectos, pero no tienen una formación específica en gestión de proyectos, ¿vale? Y mucho menos una titulación. Entonces, yo a la pregunta de si merece la pena invertir, te diría que sí, que merece mucho la pena, porque es una profesión en la cual los sueldos son considerablemente altos, son buenos, hay mucha demanda y además el poder tener una titulación y una formación específica pues te garantiza estar en el top de los gestores de proyecto, ¿no? Entre ese 30-40% de gestores de proyectos formados y titulados. No, no, muy interesante, ¿no? Añades, ¿no? A tu profesión y a tu, ¿no? Que al final dices, bueno, vienes de otra, ¿no? De otro rol, ¿no? Pero al final llevas tanto tiempo dirigiendo y gestionando que lo haces y Sí, te sale y tienes tu estilo y tu forma que puede ser muy interesante, pero no, complementarlo con una formación específica te actualiza y suma, ¿no? y te permite ser mucho más eficiente y mucho más eficaz en la gestión de los proyectos. es lo que iba a decir, ¿no? Que supongo que hay mucho foco, ¿no? Yo Mm, que también me dedico mucho a esto, a la eficiencia y la eficacia, ¿no? Que puedes parecer que lo haces bien y de correcto. repente, ostras, si no estaba nada actualizada con esto, o puede pasar esto y no, no, totalmente. Y lo que decíamos, ¿no? Que quizá, bueno, en dos
perfiles profesionales muy parecidos, que además tú tengas esta formación y tan actualizada, ¿no? Y tan específica, pues evidentemente suma. Ujú. Esta situación actual, Xavi, que no sé, claro, ahora te iba a decir, bueno, ya vivimos en un mundo, ¿no? A nivel de empresa, pero inestable, cambiante, ¿no? Mucho más líquido ¿no? Que seguramente las generaciones anteriores, ¿no? El mercado laboral que tenían las generaciones anteriores, pero además con toda este año tan, bueno, tan bestia, ¿no? ¿Cómo ha influido en esta profesión, esta inestabilidad, este mundo tan cambiante y líquido? Pues como ya os adelantaba antes, vivimos en un mundo muy rápido, muy complejo, ¿no? La tecnología, sobre todo, ha invadido en nuestras vidas, ¿no? Y con ella las posibilidades de desarrollo, que son inmensas actualmente. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que comentabas, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? En el último año, se produce un problema de salud, un problema que se transforma en un problema mundial y como consecuencia, pues la necesidad de digitalización de muchos sectores se vuelve imprescindible para la supervivencia de los negocios. Incluso en sectores en los que el grado de digitalización ya era muy alto, ¿no? Como por ejemplo en el sector en el que yo trabajo, en las finanzas, pues hemos tenido que hacer este último año un gran esfuerzo para que en muy poco tiempo podernos adaptar a esa nueva situación, ¿no? O sea, todo lo que son ámbitos pues, como la formación, el comercio, incluso la propia salud, ha tenido que dar unos pasos súper agigantados para poder trasladar a los canales digitales y atender a distancia a sus clientes. ¿Y cómo lo han hecho? ¿No? ¿Cómo se han adaptado a esta situación tan diferente y que se ha producido en un momento, de un día para el otro, ¿no? Pues lo han hecho llevando a cabo proyectos. Se han tenido que dedicar muchísimos recursos a proyectos de transformación y la consecuencia pues, ha sido un incremento en la demanda de estos perfiles, ¿no? Ujú. Estamos en un momento de recesión donde hay muchas empresas que tienen serios problemas de continuidad, pero aún así lo que es la demanda de profesionales de gestión de proyectos pues, ha seguido creciendo. ¿Vale? Además, todos estos proyectos pues tienen un requisito muy relevante, ¿no? de entrega en plazos muy cortos. ¿Vale? Si queremos poder subsistir, no podemos esperar 9 meses o 12 meses a acabar los proyectos. ¿No? Pues esto hace también que haya habido un auge todavía más notable en lo que llamamos metodologías Agile, ¿no? en la gestión de proyectos. Ah, mira, este tema lo he escuchado alguna vez, incluso el otro día estaba viendo, ¿no? Que hay como varios pasos. ¿Puedes explicar exactamente qué es esta metodología? La metodología Agile y en qué Sí, consiste. mira, voy a intentar explicártela o explicarosla a todos de una forma lo más sencilla y resumida posible, ¿vale? Lo que es la gestión de los proyectos clásica Ujú. siempre se ha caracterizado por una ejecución de las fases del proyecto de una forma totalmente secuencial, ¿vale? Lo primero que hacemos es queremos conseguir un objetivo, definimos cuáles son los requerimientos que quiera que tenga ese proyecto, que a dónde es donde queremos llegar, ¿vale? Una vez que lo tenemos todo definido, empezamos lo que sería la fase de planificación, ver a ver qué es lo que vamos a necesitar para poder llegar a esos objetivos. Y una vez que lo tenemos ya todo definido y planificado, pasamos a construirlo. Estamos 1 o 2 o 5 o 10 meses, los meses que hagan falta, hasta que tenemos construida toda la solución. Y en el momento en que la tenemos construida, pues la entregamos al cliente, ¿vale? La ponemos ya en lo que llamamos el entorno productivo, ¿no? Este tipo de proyectos, como os explicaba, pues se caracterizan por plazos de entrega largos, ¿no? Además de ser plazos de entrega muy largos, tenemos muy pocas posibilidades de introducir cambios durante el desarrollo, ¿vale? Porque ya hemos definido todos los requisitos desde el principio y volver a entrar en una fase de definición cuando estás desarrollando pone en riesgo los plazos de entrega que ya de por sí ya eran muy largos, ¿vale? Entonces, con ese aumento de velocidad que comentábamos de la sociedad, pues cada vez se dan más casos que cuando finalizas un proyecto han cambiado todos los factores que lo rodeaban, ha cambiado lo que necesitamos para ese producto, para servicio, o incluso han cambiado las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Lo que ha pasado es que hemos llegado tarde. Entonces, ¿cómo afrontamos el reto, ¿no? Para que esto no nos pase, para que cuando hacemos un proyecto no lleguemos tarde? Pues surgieron una serie de metodologías que en general llamamos metodologías Agile, que lo que hacen es optimizar las entregas, ¿vale? Reducen el tiempo de entrega y lo Ujú. que hacen es permitir adaptar ese proyecto a una forma mucho más dinámica, ¿vale? Mucho más ágil de poder hacer la entrega del proyecto.
¿Cómo funcionan, ¿no? estas metodologías? Pues funcionan de la siguiente manera. Nosotros sabemos qué queremos construir, tenemos una idea ya del objetivo de nuestro proyecto. Lo que hacemos es trocearlo. Lo troceamos ya de inicio en pequeños trozos, antes incluso de definirlos, los partimos en pequeños trozos y vemos a ver qué valor tiene para nuestros clientes cada uno de esos pequeños trozos, ¿vale? A estos pequeños trozos, que les llamamos MVP, lo que hacemos es coger cada uno de los MVPs, asignarles un valor y priorizarlos por ese valor. Y entonces la forma de llevar a cabo el proyecto es coger cada uno de esos trocitos y hacerlos durante un periodo de tiempo muy pequeño, ¿vale? Normalmente entre 2, 3 semanas, máximo un mes de tiempo. Entonces, durante esas 2, 3 semanas desarrollamos esa pequeña característica y al final del periodo se lo entregamos ya al cliente, lo ponemos productivo. No tendrá el proyecto completo, pero sí que tendrá un trocito que ya le está dando algo de valor al cliente, ¿vale? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite estar validando que la solución que estamos definiendo y construyendo al mismo tiempo es válida, les sirve a nuestros clientes y también nos va a permitir ir definiendo sobre la marcha, ¿vale? Ir obteniendo producto de una forma muy recurrente, ¿vale? Con periodos de eso cada 3 semanas o así, hacemos una entrega de valor al cliente, validamos que lo que estamos entregando es correcto y si lo que estamos entregando no se adecua a las necesidades de nuestro cliente, siempre vamos a poder cambiar los requerimientos de la siguiente sprint, ¿no? De la siguiente fase que vamos a atacar y así ir mejorando sobre la base de lo que teníamos en mente al inicio del proyecto, ¿no? Entonces, el proceso Las dos, ¿no? Gana el cliente Correcto, va viendo que ahí se trabaja, ¿no? Que va exacto, avanzando y la empresa, ¿no? Productora, diría, así es. también porque también vas más seguro, ¿no? Porque Efectivamente, no nos vamos a encontrar con esas entregas de proyectos al cabo de un año o de un año y medio que no se adecúa ya a las necesidades de nuestros clientes, sino que a las 3 semanas ya vamos a estar viendo si lo que estamos dando es lo que quiere el cliente o no es lo que quiere el cliente e ir incluso cambiando los requerimientos en los siguientes sprints, ¿vale? Con lo cual iremos iterando este proceso hasta que tengamos ya todo el producto completado. Ujú. ¿Y es fácil de implementar esta forma de trabajar? ¿Las empresas la utilizan? Pues digamos Ya que hay, sabemos que sí, o la sea, teoría pinta bien. De hecho, es un concepto, las metodologías Agile, que está muy en boca últimamente y que en todos los gestores de proyectos pues, se solicitan, en los perfiles se solicitan conocimiento de metodologías Agile y demás. Pero digamos que tenemos dos situaciones muy diferentes. Por un lado están las empresas que son más de tipo startup o que son ya nacidas en una época muy digital y que están creciendo a un nivel exponencial y que tienen mucha inversión, ¿vale? Estas para ellas normalmente ya nacen desarrollando con metodologías Agile y para ellas sí que es realmente fácil estar haciendo entregas en metodología Agile. En cambio, si nos fijamos más en la realidad de lo que son las empresas ya consolidadas, pues en este tipo de empresas más clásicas que han vivido en un mundo no tan digital durante muchos años, tenemos que pensar que todas sus estructuras, sus sistemas de costes, de imputaciones, sus planes estratégicos, etcétera, están todas basadas en metodologías clásicas, ¿vale? Entonces, para pasar de esas metodologías clásicas a unas metodologías más agile, requieren de una inversión y requieren de un cambio sobre todo de mentalidad que es muy importante y que cuesta muchísimo de hacer en las empresas más tradicionales. De hecho, en muchas ocasiones es incluso imprescindible estar incorporando grandes cantidades de project leaders, digamos, que tengan esa formación y esos conocimientos de metodología Agile. claro, para cambiar la cultura de la empresa, ¿no? Correcto, Es un proyecto en sí también, ¿eh? ¿No? El exacto, sí, sí. implementar. Cambiar Agile es un proyecto y muy importante, de mucha envergadura, sí. Muy interesante, Xavi, todo esto. Y es lo que trabajáis en el posgrado de dirección y gestión de proyectos, la Agile exclusivamente, ¿no? Otras metodologías, cómo implementarla. Sí, en el posgrado de dirección y gestión de proyectos que dirijo, lo que hacemos es estudiar de forma profunda tanto lo que es la gestión de proyectos con las metodologías clásicas como lo que es la gestión de proyectos con metodologías agile, ¿vale? Además, no solo nos centramos en los
propios procesos de gestión de proyectos en todas las fases, entregables, en cómo se hace la gestión de riesgos, cómo se hace la gestión de compras, cómo se hace la gestión de costes, todo lo que va asociado un poco a lo que es la propia gestión de un proyecto de tipo clásico, ¿vale? Sino Ujú. que también nos centramos pues, en ver pues, esa nueva metodología Agile. También vemos cómo deben ser esos perfiles, cómo deben ser esos profesionales que se dedican a la gestión de proyectos. También vemos, por ejemplo, pues cómo deben ser cómo son todas las herramientas con las que se gestionan esos proyectos en el mundo profesional, ¿no? Lo que intentamos es que sea, sobre todo, una formación muy práctica, ¿vale? Que los alumnos no caigan en esas clases teóricas largas que solo están viendo conceptos, sino que desde el principio se estén trabajando con proyectos reales, ¿vale? Incluso del propio entorno de los alumnos, que vean esos proyectos cómo tienen que hacer para poder gestionarlos de una forma lo más eficiente posible, para que esos proyectos acaben siendo proyectos muy exitosos y siempre basados pues, en ese lema, ¿no? Que tenemos en UNCED, que es el learning by doing, ¿no? Aprender de una forma práctica, real, cogiendo un proyecto desde el inicio del posgrado y llevándolo a cabo hasta el final y presentándolo en una presentación al final del posgrado. Y eso hace pues, que sea una formación pues, que, además de aportar mucho conocimiento, pues, que sea mucho más amena también para los estudiantes, ¿no? Muy aplicada, ¿no? Aplicada a la Muy industria aplicada, sobre todo muy aplicada. y a su De entorno hecho, hay concreto. muchos alumnos del posgrado que incluso pues, nos escriben después de finalizarlo y agradeciendo, ¿no? Un poco el haber obtenido esa formación porque les permite en su empresa pues, sentirse mucho más seguros, mucho más empoderados, ¿no? Y llevar a cabo esos proyectos de una forma mucho más exitosa, ¿no? Ujú, y transformar cosas, ¿no? Que también Y es transformar, sí. Cuando hablamos de proyectos, a mí me gusta definirlos un poco como es el hacer realidad una idea, ¿no? O sea, un proyecto no deja de ser una idea de algo nuevo, de algo que no existe, y el proyecto es lo que te permite pues, llevarlo a la realidad. totalmente, Xavi. Yo también lo vivo así, un poco que es como, tiene un punto mágico también, ¿eh? Porque al final Correcto, yo sí. estaba en un papel, ¿no? Que evidentemente hay mucho trabajo para cerrar ese papel y ese documento, ¿no? Pero claro, es una idea, ¿no? Que aún parece intangible y de repente lo ves en el mundo real y aplicado y es emocionante. Sí, sí, sí. Bueno, y si alguna vez algún proyecto no te acaba de gustar o no acabas de conectar, bueno, es lo que dices, hay más largos, hay más cortos, evidentemente. Correcto. Y siempre te habrá servido para aprender, ¿no? Siempre es que un proyecto a veces sale mal, pues muchas veces te llevas más lecciones aprendidas incluso de este que de los que acaban saliendo bien. Un gran aprendizaje, ¿no? Pero veo muy Sí. interesante esto también en el posgrado, que tú puedas llegar con un proyecto ya de tu empresa, ¿no? De tu departamento, Mm. tengo que hacer esto y que lo puedas Sí, ir lo repitiendo. utilizamos sobre todo mucho en hacer que cuando explicamos alguna parte más teórica, pues que los alumnos puedan utilizar los ejemplos con los que ellos están trabajando en sus empresas para ver cómo adaptar pues, esa parte más teórica a la práctica, ¿no? Y llevarla al mundo más práctico, ¿no? Al mundo más real. Claro, sí, sí, no, no, muy, bueno, no, muy bien planteado, ¿no, Xavi? Me parece muy interesante, ¿no? Yo también como el de dirigir proyectos y hacer proyectos es mi tema, también me encanta. Sí, No, y muy bien explicado, porque al final no estás hablando de ningún proyecto en concreto, ¿no? Y parece a veces abstracto y es verdad lo que decías, que puede ser lo que a veces es repetitivo, que la columna vertebral, ¿no? Siempre hay algo que se puede ir repitiendo en todo proyecto, sí. pero lo fascinante es que cada proyecto es nuevo, ¿no? Con lo Es que diferente. se Cada proyecto es un lleva mundo. y procesos diferentes también, ¿no? Y Sí, gestionar. incluso en la mayoría de los casos hasta equipos diferentes, ¿no? Cuando son empresas pequeñitas, muchas veces el equipo de proyectos son las mismas personas, pero cuando estamos hablando de empresas ya de un cierto tamaño, en cada proyecto pues intervienen unas áreas diferentes de operaciones, de logística, de dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues es una profesión que es muy agradecida, ¿no? Para la gente que la hacemos. Te permite estar en constante cambio, ¿no? En constante aprendizaje. Sí, sí. Y en todos los sectores En todos los sectores. De hecho, que a también veces es una ¿no? de las dificultades del posgrado, ¿no? Saber cómo enfocarlo, porque claro, no sabes, depende de si tienes muchos ingenieros o si tienes gente del sector salud incluso o del sector tecnológico, ¿no? Pues que poner variedad de ejemplos y utilizar un poco los ejemplos de todas esas empresas para dar
esa multitud de opciones, ¿no? Y que todo el mundo vea cómo se pueden gestionar proyectos de ámbitos totalmente diferentes, ¿no? De una forma más profesional y que lleven al éxito de todos sus proyectos. Y puedes sacar ideas, ¿no? A mí a veces lo que me gusta es como de un sector, ahora decías el de la salud, vamos a fijarnos en un proyecto de otro sector, ¿no? Que a priori no tiene nada que ver, porque te hace ser más creativo a veces, ¿no? O sea, viendo Claro, sí, cómo sí. lo han resuelto o qué han hecho en otro sector, que te da ideas que dices, pues si podemos hacer esto aquí, que ya va a parecer súper novedoso en mi sector, porque no se está acostumbrado ¿no? Te ayuda un poco a abrir, Totalmente, o sea, ¿no? genera creatividad en todas las personas de los equipos, está claro. Lo ve Cuando ven, interesante incluso en el posgrado, si hay, no lo decía primero por el posgrado, pero ahora sí, hablándolo contigo, de si ¿no? En una aula te encuentras gente de diferentes sectores, es muy enriquecedor también, ¿no? totalmente, mucho, muchísimo. De hecho, los alumnos esto lo agradecen mucho y lo viven con mucha curiosidad, ¿no? Y con mucha creatividad. Porque hay creatividad, ¿verdad? Yo siempre lo defiendo en gestión de proyectos y en dirección, siempre lo defiendo. Sí, Tú también lo ves así, ¿no? yo también lo veo así, sí, sí, hay muchísima creatividad. De hecho, me sorprende muchas veces cuando revisamos los proyectos de final de posgrado, ¿no? La creatividad y la profundidad con la que los alumnos llegan a trabajar esos proyectos, ¿no? Porque se los toman como un proyecto casi personal, ¿vale? Como si es cuando tú te quieres hacer una casa, ¿no? O te quieres comprar una camper y empezar a salir los fines de semana, ¿no? Pues es un proyecto y llevar ese proyecto pues lleva la parte también emocional, ¿no? Y aquí esto pues lo vemos en las clases de posgrado, ¿no? Que los alumnos se involucran muchísimo y acaban haciendo una entrega de los proyectos de una calidad impresionante. Claro, Sí, 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 todo el viaje, ¿no? Está sí, sí, sí. conseguido. Qué bien, Xavi, muchísimas gracias. No sé, ¿quieres añadir algo? O no nos pueden No, preguntar yo... el público en este formato que tenemos. También si tenéis Ujú, preguntas podéis hacerlo a través del chat de YouTube y de nuestras redes sociales, que se las pasaremos a Xavi y ujú. podremos contestar. Así que no, Nada, yo turno solo abierto. agradecer, Ana, agradecer la asistencia de todos y lo que comenta Ana, cualquier duda que queráis consultarme, pues no dudéis, me contactáis a través o de las redes sociales o de mi email de UNCED y os contestaré tan pronto como pueda. Y tanto, sí. Gracias, Xavi, pues muchísimas Muy gracias. bien, gracias a ti, Ana. Y a todos vosotros por estar aquí, por habernos, bueno, haber pasado aquí un rato con nosotros. La charla la colgaremos también en Ujú. pocos días en todas nuestras redes sociales y habrá más charlas pues para tratar de temas diversos de nuestros posgrados. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.